Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Continuamos nosotros aquí en Hoy por Hoy y vamos a dialogar ahora con la ex diputada nacional Silvia Risco del Frente Renovador, quien ha publicado una carta de opinión hace unas semanas. Recordemos que esta es una semana clave, ¿no?, que tiene que ver justamente con la aprobación o no de la ley que trata el aborto en la República Argentina. Silvia Risco, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, para contextualizar un poco, ¿qué planteaba usted en su carta de opinión? Maurice Clos, que fundamentó su voto negativo al proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo con, vuelvo a repetir, fundamentaciones erróneas. Porque yo no cuestiono opiniones, porque todos tenemos la libertad de opinar y cada uno tiene la libertad de tener un pensamiento propio y de defender su pensamiento. Otra cuestión es cuando uno, en nombre de información o de falta de información, hace una fundamentación equivocada con respecto a un voto. Bueno, ahora, ¿cuál es su fundamentación? Porque usted está a favor de que se apruebe esta Totalmente, norma. pero no de ahora. Yo, de los 8 años que fui legisladora nacional, siempre acompañé, no solamente con la firma, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sino también he participado hasta en congresos de formación que fuimos convocados, distintas legisladoras y legisladores, por organizaciones de la Iglesia Católica que están a favor de la interrupción del embarazo, o sea, de la despenalización y legalización del aborto. Que sé que me vas a preguntar, o todo el mundo pregunta, o sea que usted está a favor del aborto. Esa es una gran, no sé, o sea, pisar el palito. Nadie está a favor del aborto. Estar a favor del no aborto. podés desconocer la realidad. Mientras vos y yo estamos hablando, hay cientos de mujeres de todas las edades, o sea, en edad de gestar, que se están practicando abortos clandestinos en estados y en condiciones totalmente insalubres, sin ninguna garantía de atención médica segura y gratuita, y con un total estado de abandono de parte del Estado. Entonces, acá no se trata de estar a favor del aborto o en contra del aborto, es estar en contra de lo clandestino, y también es estar en contra de la violencia de género que ejerce el Estado. Porque nos llenamos la boca en todos los noticieros, en todos lados, con respecto a la violencia de género, a combatir, uy, sí, miren qué bárbaro, pero cuando hablamos de la exclusión de la mujer, vos ponete a pensar, Mario, una mujer no puede ingresar a un hospital público, ni siquiera para recibir la contención que podría recibir y así cambiar de parecer, tomar otra decisión, y si su decisión es la de no llevar adelante ese embarazo, de hacerlo en unas condiciones seguras, como lo haría tu hija o lo haría mi hija, porque nosotros podemos pagar un aborto en un hospital o en una clínica privada. El que diga que eso no sucede... No, pero además la temática acá en la ciudad de Posadas es las mujeres que quieren realizar un aborto ingresan en una urgencia por X situación supuesta, y en realidad lo que se hacen es no, en un hospital en el hospital no pueden ingresar, en los sanatorios. En los sanatorios vos te vas, te internan, es un gran negocio, es un gran negocio. Entonces, vos empezaste la nota hablando sobre
algo que yo le contesté a nuestro senador, porque él fundamentó su voto negativo en que esto, legalizar el aborto, iba a implicar un gasto al erario público. Entonces, ¿cuánto vale la vida de una mujer? ¿Cuánto vale la vida de una mujer? O sea, un hombre, ya que vamos a entrar en diferencia entre hombre y mujer, un hombre que se va a jugar al fútbol un domingo legítimamente, se rompe una pierna, va al hospital público, lo pagamos todo, nadie cuestiona. ¿Y la vida de una mujer cuánto vale? Pero es más caro, y ahí está la desinformación o mala información que tiene, porque es mayor el gasto que implica el erario público, la atención de una mujer que sí va al hospital público con las consecuencias de un aborto mal hecho. Las infecciones, las hemorragias, o sea, eso es mucho más caro que la práctica del aborto en sí. Entonces hay una desinformación y la verdad que es una torpeza de acá a donde quieras comparar una situación semejante con la compra de un celular. O sea, honestamente, claro. Era inevitable tener que salir a contestar porque sería, no sé, sería... Claro, tiene razón, porque ni siquiera es una opinión, ¿no? Es una mala fundamentación. Es una mala fundamentación política. Y además, lo que también cuestiono es por qué no se dio acá el debate, por qué no vino acá y no generó el debate, por qué acá no se habló, por qué acá en Misiones no se habló y no se discutió y realmente no escuchamos las fundamentaciones, no solamente fundamentaciones, ponele ideológicas o feministas, sino hasta las científicas, las médicas, las sociológicas, las psicológicas, hasta las convenciones interamericanas de los organismos de derechos humanos. ¿Y por qué cree usted que no se dio? ¿Por qué cree usted que no se dio? Y porque lamentablemente todavía en Misiones. Y mira, te tendría que preguntar a vos, que sos un periodista, por qué en los medios no se dio, por ejemplo. A mí, para mi mayor sorpresa o mi gran sorpresa, hasta he visto que medios, que los mantenemos todos, porque también saquémonos las caretas, los medios de comunicación también viven del Estado y también son gastos del erario público, y hasta se dieron el lujo de escribir notas y de no publicar en sus medios nada que tenga que ver con posturas a favor o con fundamentaciones a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Como tampoco vi que haya propuestas de debates en serio. Y cuando las hubo, por ejemplo, yo tuve una iniciativa para hacerlo y no hubo acompañamiento, pero no importa. ¿Interno político o acompañamiento? De las dos cosas. De las dos cosas. De las dos cosas. Mira, si aprendí en estos años, la política me enseñó a no ser fundamentalista en nada. El fundamentalismo para mí es el peor enemigo del avance de cualquier sociedad, porque te quedas estancado en un punto. Entonces, yo no soy feminista, me consideran feminista ¿por qué? Porque defiendo los derechos de la mujer. A mí no me gusta que me encasillen en nada. ¿Por qué? Porque yo defiendo más allá de lo que es el feminismo y respeto el feminismo. Pero estoy en contra de los fundamentalismos como estoy en contra también de aquellos que hablan mucho de políticas de género, pero nos quedamos siempre en los talleres de cestería de papel de diario o del microemprendimiento chiquitito. Cuando los derechos de la mujer, realmente, si vamos a hablar de los derechos de la mujer y de la discriminación de la mujer, que nadie puede decir a esta altura que no existen y que existieron desde siempre, y que esta era una oportunidad magnífica como para sentarse y elaborar proyectos políticos superadores. Pero lamentablemente no se dio. ¿Por qué?
Y yo tengo puedo tener muchas hipótesis, pero si caigo en esas hipótesis, caería en cuestionar la postura y el pensamiento del otro. Uh-huh. A mí, si me tocaba estar sentada en la banca, yo iba a votar consciente de lo que defendí siempre, uh-huh. porque sé que los abortos existieron, existen y van a seguir existiendo, que generan fortunas para aquellos que lo hacen en forma clandestina, que el Estado ejerce la peor violencia de género al excluir a la mujer de la política de salud pública, brindándole una atención médica segura y gratuita. Uh-huh. Entonces lo iba a votar con total convencimiento, uh-huh. convencimiento. Y no porque considere que la mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera, no. Yo me pongo en el rol del Estado. Uh-huh. Yo defiendo el Estado y el Estado no defiende a la mujer. Uh-huh. Ahora la paso al ámbito político, la escucho atentamente y escucho sus fundamentos. ¿Usted está cómoda hoy en su espacio político? ¿En la renovación, dentro de la renovación? Sí, porque parece que no, le pregunto simplemente por el hecho de la crítica, si bien es un tema específico, pero le preguntaba para ver cómo estaba usted hoy. No, esto no es una crítica. La renovación siempre se ha caracterizado por tener distintos matices, uh-huh. Pero yo considero que el mejor aporte que podemos hacer a la renovación y a cualquier sector político, a cualquier organización política social, uh-huh. es fomentar justamente el pensamiento propio y el respeto, uh-huh. no el silencio. Cosa que no pasa en la renovación, si estamos hablando desde la conducción, el tema es cómo se interpreta para abajo. O sea, claro. Yo jamás interpreté que había que callarse la boca. Hay un pensamiento y una postura y una decisión, perfecto, pero eso no significa que todos seamos, a partir de ese momento, ninguno piensa más. Porque no hay que olvidarse, yo no me olvido, yo soy fundadora de la renovación, yo no me sumé después, yo fundé la renovación, junto con el pequeño grupo que fuimos convocados por el entonces gobernador Rovira. Y una de las consignas que fue la que a mí me enamoró y convenció, y en ese momento yo era el único sostén de mis 4 hijos, y yo arriesgué mi trabajo, mi fuente laboral, porque así fue, porque si perdíamos las elecciones, a mí me dejaban sin trabajo, pero estaba tan convencida, y creí tanto en ese espacio donde nos daban la oportunidad de defender lo que considerábamos como sociedad, pero además la oportunidad de pensar, de tener pensamiento propio y de poder, y la obligación que eso te hace de formarte, porque si vos tenés una cabeza cerrada y pensás solamente en tu pedazo de cuadrado y no abrís la cabeza y no te ocupás de crecer a nivel de formación y de conocimiento, y va a llegar un momento que te van a pasar por encima. Aparte hay que decirle a la gente que allá por el 2003 había que enfrentarse a Ramón Puerta. No es lo mismo enfrentarse hoy que enfrentarse allá por el 2003. Pero no era solamente Ramón Puerta, era el poder en general, Era el poder político, el poder de la iglesia, el poder de los medios, el poder económico, era el poder, y con un Estado y con una sociedad en la miseria. Sí, quebrada. En la miseria. Carlos Eduardo Rovira administró miserias cuando estuvo como gobernador, pero fue el mejor administrador que tuvimos. Uh-huh. Silvia Risco, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a Hoy por Hoy. Gracias por invitarme. Por favor, a usted. Señores, pausa, ya venimos. Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. www.agenciahoy.com
agenciahoy.com.